Buen día amigos estudiosos del derecho, les saluda Mike Ordóñez, quien forma parte de la página Estudiante de Derecho Ecuador, la cual el día de hoy trae con ustedes el tema de fuentes del derecho. Pues bien, prosigamos. ¿Qué son las fuentes del derecho? En derecho la palabra fuente es utilizada con un sentido metafórico para indicar el principio, fundamento u origen de las normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en una sociedad determinada. Se denomina fuente del derecho a todo lo que contribuye a formar la norma jurídica de un Estado. Las fuentes del derecho son tradicionalmente la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Tipos de fuentes del derecho. Fuentes materiales. Son los factores, elementos, circunstancias e ideales de carácter social, político, económico, valorativo y de cualquier índole que determinen el contenido y estructura del derecho. También se denominan fuentes reales. Fuentes históricas. Estas son los acervos históricos normativos que tienen cierto grado de influencia en el derecho vigente. Fuentes formales. Las fuentes formales del derecho pertenecen la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Además, se consideran fuentes formales la doctrina y los principios generales del derecho. Las provee la conducta humana, provienen de la investigación científica del hombre. Las fuentes formales podemos definirlas como los procesos de creación de la norma jurídica, que siguen un proceso formal de creación que están previstos con anterioridad en una norma jerárquica superior, o al menos de la misma naturaleza. Así, las fuentes formales son las únicas vías directas del derecho que pueden crear derechos y obligaciones, y dotarlos de coercibilidad. La fuente formal, la ley o legislación, podemos encontrar su concepto en el Código Civil en el primer artículo. El concepto es: la ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada de forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Entonces, ¿qué vendría a ser la declaración de la voluntad soberana? La encontramos en el primer artículo y segundo inciso de la Constitución de la República del Ecuador. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Principales características de la ley. Obligatoriedad. Cuando existen dos voluntades, una que manda y la otra que obedece. Y cuando la norma no es obedecida, surge la sanción. Coactividad. Ante el incumplimiento surge una sanción. Estas sanciones pueden ser resarcitorias o represivas. Son sanciones resarcitorias cuando tienen que ver con el restablecimiento de la situación original. Esta sanción busca que las cosas vuelvan a ser como eran antes del incumplimiento de la ley. Sanciones represivas son las que tienen que ver directamente con el castigo impuesto al infractor. Y origen público, porque emanan de la autoridad competente. Jurisprudencia. Son las decisiones judiciales concordantes sobre un mismo punto. Existen fallos coincidentes sobre una misma situación jurídica que provocan una fuerza de convicción tal que hace que ciertas reglas resulte justa y aplicable. Conjuntos de fallos que coinciden sobre un mismo punto, que provoca una fuerza tal que hace que la regla resulte justa y aplicable para el juez. Entonces el juez lo va a utilizar para fallar en su sentencia. La costumbre. La costumbre jurídica es conocida como la fuente más antigua del derecho. Sus referentes datan de su utilización en Roma como única forma de creación del derecho. En Europa fue generalizada su utilización como fuente primordial del derecho durante la Edad Media y el Renacimiento, prolongándose hasta finales del siglo XVIII, época en la cual se comenzaron a expedir las grandes codificaciones. Las costumbres son actos repetidos, conocidos y aceptados por la sociedad. Constituyen en forma de actuar libre de los ciudadanos dentro del Estado. Encontramos este concepto referido a la costumbre en el Código Civil en su segundo artículo, que indica: valor jurídico de la costumbre. La costumbre no constituye derecho sino en los casos en los que la ley se remite a ella. La doctrina.
La doctrina es una fuente del derecho que hace referencia a los estudios realizados, productos del análisis de los juristas sobre diferentes ramas del derecho. El jurista es la persona que estudia o profesa las ciencias del derecho. Los jueces no tienen la obligación de aplicar la doctrina, pero es una herramienta que puede ser de utilidad en el momento de motivar una sentencia. En muchas ocasiones, cuando surgen nuevos estándares de conductas sociales para las cuales no se ha promulgado y publicado una norma que los regule, la doctrina puede ayudar a obtener una visión general sobre la necesidad de solución del conflicto social, a través de las investigaciones realizadas por los juristas. Pues bien, si llegaste a este punto del video, te invito a seguir todas nuestras redes sociales, ya que pronto proseguiremos en la tarea de seguir subiendo materiales relacionados al derecho.